Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Ya decíamos, esta entidad aglutina a los medios de comunicación escritos más importantes del Ecuador. Don Francisco Rocha, qué gusto enorme, ¿cómo le va? A ver qué tal receta nuestra señal. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días, está perfecto. Estaba escuchando toda la discusión de los BRICS. De los BRICS. Ah, sí. Oiga, ¿y qué le parece? Es que yo digo algo, me alcanzó a escuchar, es que no termino de entender, ¿no? Porque en esto hay temas y hay una dinámica geopolítica bastante particular por estos tiempos, ¿no? Marcada por las tensiones de Europa del Este, el conflicto ruso-ucraniano y todas estas dificultades que hay, ¿no? Pero vemos que supuestamente estas economías emergentes, ¿no? Las encabeza está liderando el tema el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Pero vemos que de a poco los que están en un lado y en el otro lado se van embarcando también en el tema de los BRICS. Y yo decía que no le encuentro, pues, realmente, pues, sentido a esto. Bueno, son las ideas estas que se generaron primero en el grupo de Sao Paulo con Cuba a la cabeza, pero que van buscando unas formas de tener diferentes modelos de economía, ¿no? Y claro, la China ahí, solo la presencia de la China y la India ya le hacen pensar en un mercado, pero además son mercados que en la geopolítica, como discutían ustedes, tienen que ver con posiciones ideológicas, con unas formas de ver el desarrollo de la vida diaria de los países, ¿no? Y nos afecta a todos, porque depende de quién, para entrar en el tema ecuatoriano mismo, depende de quién gane, por ejemplo, qué podríamos respaldar, a qué tipo de modelo económico podemos sumarnos como país. Y tiene que ver, en todo caso, la forma de ver la democracia, de ver las estructuras, ¿no? Ahí usted tiene países que se van a reunir, que con excepción de dos o tres, la democracia no es pues el modelo de desarrollo y las economías buscan no tener una dependencia, como ustedes bien lo señalaban, del dólar. Pero no es que es una dependencia del dólar. Habrá un momento en el que el dólar pueda ser sustituido, es posible, sustituido como moneda eje, no de hegemonía, sino de intercambio, de valoración. Es posible, en las épocas de la humanidad se han dado. Lo que no ha cambiado es el modelo, digamos, de medir cuánta fortaleza tienen cuando el oro es la base de lo que puede incluso significar el dólar. Y metiéndonos ya en lo nuestro, sin dejar de lado no la importancia que tiene esta temática, acá también pues en el país el punto de discusión es libertades y democracia. Digo esto de cara al proceso de segunda vuelta electoral, ¿no? Hay definitivamente pues en ciernes la discusión sobre dos modelos. Por ahí debe de partir el punto de análisis y de discusión de cara precisamente al 15 de octubre, Francisco. Sí, el Ecuador tiene que definir en esta ocasión ya en segunda vuelta, lo ha ido definiendo en la primera, fue buscando con todos los conflictos, más aún sobre todo el asesinato a un candidato presidencial, tiene que ver con cómo vamos a construir una democracia posible. Entonces, este momento ya tenemos casi definido que hay dos modelos de país. El uno que está basado en libertades, en justicia, el otro que tiene una base, que también ya lo hemos visto, una base de el Estado desarrolla todo, desde el Estado se controla, se promueve, pero que no tiene asimismo una fortaleza en cuanto a las libertades, porque les resulta difícil a un sector de este pensamiento que tengan actores diferentes a lo que ellos quieren homogenizar, el partido único. Y el partido único obviamente no es democracia. Claro, claro, por ahí va el tema. Ahora, en medio de todas estas divergencias, de estos puntos divergentes, ¿cómo precisamente ir construyendo democracia, cómo ir haciendo ahí institucionalidad
en un país donde precisamente tenemos todas estas dificultades porque se ha ido dando, ¿no?, un proceso de desinstitucionalización que ahora vemos nos va afectando terriblemente. ¿Cómo podemos justamente, nosotros siempre mencionamos aquello de alcanzar el gran pacto social, ¿no?, hacer que desde los diversos sectores, respetando la diversidad de puntos de vista, de visiones de mundo, visiones de vida, cómo precisamente poder vivir en armonía bajo ese marco del respeto? Respetándonos todos, cuando la opinión del uno es tan valedera como la del otro, significa que no hay que homogenizar. Y aquí tenemos un grave problema. Tenemos una constitución que fue aprobada en el 2008, que la presentaron, el pueblo ecuatoriano la ratificó, luego los mismos que la presentaron dijeron que no era suficiente, que había que reformarla, hicieron algún retoque, pero en todo caso la estructura, la base de la Constitución del 2008, que nos pasó de tener una visión, yo diría, no tradicional, sino una visión de estructura del Estado con 3 poderes, pasamos a una de 5 poderes. Y esos 5 poderes, en donde uno de esos, el de transparencia, incluye al Consejo, al famoso Consejo de Participación Ciudadana, que es nada menos que la estatización de la participación ciudadana, porque eso es lo paradójico, ¿no? Generar una institución que asume el rol de la participación, cuando no, la participación viene en virtud de la organización de los planteamientos. Pero esta constitución es una traba, y algunos de los que están en este momento en disputa del poder, del manejo del poder político en el Ecuador, han dicho también que creen que hay que pulirla, pero solo que este grupo quiere pulirla para consolidar más esa estructura de poder. Y los otros estamos pensando en que hay que no solo pulirla, hay que eliminar esta constitución, y yo creo que el próximo presidente, que va a tener una asamblea muy parecida a la que el presidente Lasso envió a su casa y que los ecuatorianos estuvimos contentos de que sí sea. Pero estas elecciones nos han devuelto una estructura dispersa en una parte, con una primera minoría que puede bloquear todo. Y más la estructura dada por la Constitución del 2008, vamos a tener entonces un camino de toma de las instituciones. Ya hemos visto el día de ayer toda esa actuación vergonzosa del Consejo de la Judicatura y las actuaciones de los jueces. O sea, si el Estado no funciona en una parte esencial que es la justicia, no va a funcionar. Entonces, todo esto está en discusión en estas elecciones, y el pueblo ecuatoriano tiene que saber, tiene que dilucidar qué es lo que está buscando, qué país proyecta, cómo visualizamos el futuro. Los jóvenes, se menciona, son el futuro. No, son la realidad actual. ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo piensan manejar el Ecuador de ahora, con las dificultades que tienen ahora? Nos han propuesto cosas como la del Chocó andino y el Yasuní. Ya hay una mayoría, hemos visto gente alentando todo eso, festejando eso, y creo que nos va a traer muchos más problemas de lo que tenemos ahora. Cruzando ideas y conceptos Claro a que esta sí. hora de la mañana con el director ejecutivo de la AEDET. Permítame que Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. Don Francisco Claro. Rocha, buen día, ¿cómo está? Sí, Gracias, Verónica, un gusto. un gusto. El pueblo a veces no entiende de ese análisis agudo que obviamente los especialistas, los editorialistas sí lo tienen, obviamente muchos periodistas. ¿Cómo hacemos, cómo definitivamente usted cree que cale en la opinión pública el tema de que en un modelo y en el otro, definitivamente el Estado en ciertos segmentos de los pilares que obviamente se constituyen en una institución ha fracasado? ¿Cómo entiende el pueblo en ese sentido todo esto de lo que estamos hablando de libertades y democracias? Sin los modelos que hemos probado desde el populismo, ¿no verdad?, hasta la derecha, han tenido falencias. ¿Qué cree que puede resultar en esta segunda vuelta electoral con ese panorama? Que eso sí la gente lo entiende.
Verónica, el mayor problema que tiene el Ecuador es que no ha definido un modelo. Y cuando ha definido un modelo, lo que nos ha tocado es que está funcionando el modelo y hay que defender las otras cosas que ya habíamos venido consiguiendo, como la libertad, la justicia, la posibilidad de emprendimiento, de tener, claro, de decidir por nosotros algunas cosas. Pero la ciudadanía a veces se vuelve muy, digamos, muy mediática a los temas que se tienen que resolver. Si hace falta trabajo, no mide por qué hace falta trabajo, sino que hace falta trabajo. Si falla las posibilidades de atención a la medicina, no se mide ni se está pensando en por qué pasa eso, si es porque nos han robado la plata, si porque no tenemos plata o porque hay una inutilidad también en el manejo del Estado. Todo eso tenemos que discutir, pero claro, cuando el problema es de estómago, no hay esa posibilidad de racionalizar el futuro. Y lo que los ecuatorianos debemos dejar de lado, no hemos puesto un modelo esencialmente, excepto el de los 14 años del correísmo, que lo han ido implementando poco a poco y se ve ahí, está ahí, vemos cómo lo manejaron. Pero decir que aquí ha habido un modelo, por decirle, neoliberal, no, porque tendríamos que definir primero. Y entonces, claro, el modelo de libertades de libertad y democracia es lo que hay que defender. Claro que sí, y mire, y cuando ustedes hablan de libertades y democracias, pues yo a veces suelo leer y me voy pues a esos países de punta, como Portugal, como muchos otros de Europa, que ahí una de las cosas que obviamente destacan es eso, de las libertades individuales incluso, ¿no? De cómo los seres humanos ya ni siquiera van pensando en lo que nosotros en cambio estamos pensando como países todavía en vías de desarrollo, yo diría subdesarrollados, que es de salir a encontrar el primer empleo, por ejemplo, para los jóvenes, yo decía, para los que ya estamos saliendo del coletazo de la actividad productiva, tratar de mantenernos en un puesto para poder jubilarnos, y los que no encuentran definitivamente trabajo, pues obviamente hacer emprendimiento, pero emprendimiento en una estructura totalmente difícil que la hemos podido ver. Entonces, todas esas problemáticas, ¿cómo la traducimos cuando definitivamente pues no tenemos una conciencia plena de lo que definitivamente es un país? Porque cuando vienen unos nos venden una receta, cuando vienen los otros nos venden la otra, y definitivamente pues no encontramos un despegue total del país, ¿no? Si lo comparamos con otros países. Claro. Verónica, es que ahí hay un tema que hay que definir como ciudadanía y que es responsabilidad también de quienes hacemos opinión, de quienes llevamos la información. Yo, por ejemplo, le podría decir una parte, el sábado, el domingo, con la cantidad de información vía las redes sociales, que a veces la sociedad confunde medios de comunicación con redes sociales. Veíamos cómo la mayoría de la gente iba a verificar lo que salía o buscaba la información en lo que ahora nos llaman los medios tradicionales. O sea, la radio tal, la televisora tal, claro, tal periódico dice esto, no está. Entonces, ahí hay una garantía y una institucionalidad, y lo que hemos aportado como medios de comunicación es eso, cómo verificar las cosas que están pasando. Pues bien, ese es el modelo de la democracia. Lo que pasa es que a veces pensamos, claro, y nos venden una idea de que la democracia es un sitio donde uno llega, se estaciona y ya llegó a la democracia. No es una dirección. La democracia es casi, diría yo, una utopía que la vamos construyendo todos los días en virtud del respeto y la participación de los ciudadanos. Pero si los ciudadanos vamos a ver de lejos lo que hacen con el Estado, lo que hacen con las leyes, lo que hacen las instituciones, obviamente que no vamos a tener democracia, sino esta que puede ser una democracia representativa, va a ser una democracia de partido o de ideología. Y eso no es correcto para justamente esto que hemos discutido, que es la democracia. Vamos a construir. ¿Qué han hecho en principio? Destruir parte de la educación, parte de la historia, y vendernos la idea de refundar absolutamente todo. No, ni todo estaba bien, ni todo estaba tan mal, diría yo.
hay cosas que hay que irlas mejorando y para eso sirve la democracia, para ir construyendo. Entonces, si vamos a trabajar en educación hay que recuperar, hay que volverle a dar valor a la educación pública y no que tengamos que ir a pagar cuantiosas cantidades de dinero para poder tener acceso a una mejor educación, que sea el Estado el que provea. Entonces, ese nos brinda una oportunidad a todos. Si podemos tener educación, salud, seguridad, como ahora es indispensable, y este momento hay un elemento que es importante que la ciudadanía tiene que analizar, es esta lucha del poder de lo legal con lo ilegal, del Estado frente a las mafias, y las mafias han entrado ya, no hay un solo sitio, no hay una sola actividad en donde no hayan sido penetrados por las mafias y sobre todo, por el narcotráfico. Gracias por esos valiosos, obviamente, puntos de vista y comentarios que nos permite un poco esclarecer nuestra visión. Claro, puede sonar lejano, Francisco, aquello, ¿no?, de esos conceptos de democracia, de institucionalidad, pero son tan necesarios y yo creo que en eso debemos de trabajar mucho, ¿no?, para que todos los ecuatorianos puedan entender lo importante que es, ¿no?, crecer, desarrollarnos, crecer en lo personal, en lo profesional, precisamente en libertad y en democracia. Eso es fundamental y aquello debemos de tenerlo súper que clarísimo, ¿no? Gracias y que tenga un excelente día, Francisco. Un gusto saludarles, muchas gracias también. Muy amable. Son las 7 de la mañana con 22 minutos, el director ejecutivo